La cultura olmeca fue una de las primeras civilizaciones importantes en Mesoamérica, floreciendo desde el 1500 a.C. hasta el 400 a.C. en la región que hoy es México. Asimismo, la cultura teotihuacana floreció en el Valle de Teotihuacán, México, desde el 100 después de Cristo hasta el 750 después de Cristo. Ambas culturas, aunque distintas en tiempo y espacio, compartieron ciertas características, como la importancia de la religión y la conexión entre el arte y el poder político, lo que las convierte en pilares fundamentales para entender la evolución cultural de Mesoamérica. Ya que la cultura olmeca fue la primera civilización en Mesoamérica, se especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de su cultura. Es por eso que hablaremos de su lengua y escritura. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Antes de los descubrimientos de 2002, el corpus principal de inscripciones largas constaba de una docena de inscripciones epigráficas, todas ellas datadas entre 300 a.C. y 530 después de Cristo. En 2002 se descubrió una inscripción que data de 650 a.C. y en 2007 otra de 900 a.C., la cual supera en antigüedad a la escritura zapoteca y convierte a la escritura olmeca en la más antigua de América. Los glifos son símbolos gráficos que pueden ser grabados, escritos o dibujados. En el sistema de escritura olmeca, los glifos pueden representar un carácter, ya sea un logograma, es decir, una representación de un morfema o palabra, o un ideograma, representación de una idea o concepto. Entre 1991 y 1994, los lingüistas Terence Kaufman y John Justeson llevaron a cabo un trabajo de desciframiento que les llevó a identificar la lengua de las inscripciones olmecas como una lengua mitsezoque, en particular una lengua antecesora del protozoque, y por tanto emparentada algo más distantemente con el proto-mitse. Este desciframiento muestra que los glifos son, de hecho, parte de un silabario. Otro punto importante es su gastronomía. Los olmecas eran agricultores y cazadores, por lo que su dieta consistía principalmente en alimentos de origen vegetal y animal. La alimentación de los olmecas se caracterizaba por ser variada y nutritiva. Esta se componía de productos agrícolas, como el maíz, frijol, chile, calabaza, cacao, guayaba y maguey; carnes de animales, venados, conejos, armadillos y aves. Por último, animales acuáticos, como el peje lagarto, que es un pez de caparazón duro, y las tortugas de diferentes especies, como el casquito, la tortuga verde y la caguama. El consumo de bebidas estaba más apegado al pozol, tejate o cacao. Una bebida muy tradicional era el xocoalt, que significa agua amarga en náhuatl. Hoy en día se consume con azúcar y leche, formando parte de bebidas como el champurrado o el chocolate. Empleaban recursos naturales como el algodón y el maguey para confeccionar indumentarias de excelente calidad. Estas vestimentas se embellecían con diseños que portaban significados simbólicos, además de ilustraciones inspiradas en la vegetación y la vida animal del entorno. También reflejaban no solo su estilo de vida, sino también su estatus social y creencias. Los aspectos sociales y culturales también se veían reflejados en la vestimenta. Los de alta jerarquía se distinguían del resto por sus collares, brazaletes y pulseras elaboradas con piezas de oro, jade y conchas. Estos elementos eran una representación visual de su estatus y riqueza. Los motivos simbólicos mostraban la estrecha relación que los olmecas tenían con el entorno natural. Mediante estos diseños comunicaban su vínculo con la naturaleza y su percepción del cosmos. Las túnicas largas y los bordados intrincados en las prendas de las mujeres olmecas mostraban la importancia de la unidad y el trabajo en equipo dentro de la sociedad. Las técnicas utilizadas en la elaboración de estas prendas reflejaban la destreza y maestría de los olmecas en el campo de la artesanía. Mostraban una forma de gobierno teocrática. Todo giraba en torno a algún dios. En este sentido, la religión tenía mucha relevancia en esta civilización. Se ubicaban en los templos y grandes edificaciones. Gobernaban personas relacionadas con la divinidad y la religión que profesaban. Las creencias indican que se le vinculaba a los dioses, atribuyéndose funciones ceremoniales y rituales que eran cruciales para mantener el equilibrio y la armonía de la comunidad. El resto de la población eran campesinos que vivían en las aldeas que estaban alrededor de los templos, conformando la mayoría del grupo y que estaban subordinados a los grupos de élite. La cultura olmeca dejó vestigios imponentes. Su religión sigue siendo un misterio que despierta fascinación. Sabían que toda la naturaleza tenía un espíritu y los jaguares, en particular, ocupaban un lugar especial. El jaguar simbolizaba el poder y misticismo, y muchos piensan que era uno de los animales más venerados. Los olmecas creían en una serie de dioses y deidades que representaban fuerzas naturales y conceptos abstractos. Uno de ellos era el dios del maíz, vital para ellos, ya que el maíz era el sustento básico de su civilización. Otro era el dragón olmeca, un ser con rasgos de cocodrilo, águila y jaguar, que representaban tierra y el agua.
Creían que los humanos debían interactuar con sus dioses para asegurar que este ciclo se mantuviera y que los recursos como el agua y el maíz nunca faltaran. Las cabezas colosales olmecas son uno de los mayores misterios arqueológicos. Algunos creen que representan a líderes o chamanes, mientras que otros piensan que pueden simbolizar a deidades protectoras o espíritus guardianes. Los olmecas fueron los primeros en dejar una profunda huella cultural en esta región. Para los olmecas, el maíz no solo era un alimento esencial, sino también el corazón de su cultura y tradiciones. Las cosechas eran el motivo de celebración y gratitud. Otra tradición destacada en la cultura olmeca era el juego de la pelota. Este no solo era un deporte, sino un ritual lleno de simbolismo. Representaba la lucha entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Los olmecas practicaban ritos chamámicos que eran fundamentales en sus tradiciones espirituales. Estos, a quienes se consideraban capaces de comunicarse con los dioses y el mundo de los espíritus, realizaban rituales en los que se cree podían transformarse en animales, especialmente en jaguares. La cultura teotihuacana, florecida en el corazón del altiplano mexicano, fue un enigma majestuoso, cuya grandeza aún resuena en las piedras de sus templos y pirámides. Conozcamos un poco de esta bella cultura. La gastronomía de Teotihuacán es un fascinante legado de la cultura prehispánica mexicana, con ingredientes y platillos que nos permiten entender su vida cotidiana, creencias y relación con el entorno. La dieta de los teotihuacanos estaba basada principalmente en productos agrícolas como maíz, frijol, calabaza, chile y amaranto, así como en alimentos de origen animal como el conejo, el venado, el guajolote y diversas aves y peces. También incluían insectos como chapulines y gusanos de maguey, fuentes importantes de proteína en esa época. Algunos platillos emblemáticos incluyen el tlacoyo, una especie de tortilla de maíz rellena de frijoles y acompañadas de salsa de chile, y el guajolote en mole, cocinado en una mezcla de chile y chocolate. Bebidas de cacao endulzadas con miel también eran populares, y en muchos casos se consideraban un manjar reservado para las élites o ceremonias sagradas. La técnica de nixtamalización del maíz también consiste en cocerlo con cal para hacerlo más nutritivo. Es uno de los procesos culinarios que se originaron en esta cultura y que todavía se utiliza en la gastronomía mexicana actual, especialmente para hacer tortillas y tamales. La lengua hablada en la antigua ciudad de Teotihuacán es un tema enigmático debido a la falta de registros fonéticos claros. Aunque la lengua exacta sigue siendo incierta, se sabe que Teotihuacán era una metrópolis multiétnica, donde se hablaban múltiples idiomas. Debido a la falta de registros escritos de la lengua teotihuacana, no se dispone de palabras o frases completas que se puedan atribuir con certeza a esta cultura. Los pocos glifos y símbolos que existen en murales y cerámicas de Teotihuacán muestran figuras que representaban conceptos y no necesariamente palabras fonéticas específicas, lo cual dificulta reconstruir o dar ejemplos de su lengua hablada. Como lo hemos visto en muchas sociedades mesoamericanas, la vestimenta teotihuacana marcaba la distinción de los estratos sociales y a la vez los distintos rangos existentes dentro de cada una de las jerarquías. En la elaboración de sus vestimentas emplearon fibras naturales, extraídas del maguey y otros materiales como el algodón o el pelo de conejo, confeccionadas en rudimentarios telares. Las prendas eran teñidas con colorantes vegetales y adornadas con plumas de diversos colores para realizar faldas, vestidos, capas o túnicas que, combinadas con ornamentos como brazaletes, narigueras, orejeras, tocados, aros o collares, terminaban por señalar el prestigio social de su portador. La vestimenta teotihuacana de las clases sociales más bajas era muy sencilla. Por ejemplo, los hombres usaban un maxtlatl o taparrabos para cubrir sus genitales y una tela atada a la cintura para tapar la parte trasera, acostumbrando a ir descalzos y con el torso descubierto. En cambio, las mujeres vestían con un huipil decorado con figuras geométricas, una falda y como calzado unas sandalias o huaraches. Por otro lado, los sacerdotes de la cultura teotihuacana se caracterizaban por vestir con camisas o jicoli, tilmatli o capas adornadas y cueitl o faldillas, adornados con espectaculares tocados de plumas multicolores y otros accesorios decorativos. A su vez, la vestimenta militar estaba compuesta por trajes hechos con pieles de animales y una máscara que imitaban algunos animales sagrados como el jaguar, el águila o el coyote. Uno de los trajes enteros de guerra más sofisticados era el tlahuitzli, que coloreaban con diseños y combinaban con un gorro en forma de cono.
La cultura teotihuacana tenía un gobierno teocrático, es decir, que las autoridades gobiernan en el nombre de Dios. De este modo, el líder religioso es también el líder político. El control político lo tenían los sacerdotes, quienes a través de la religión pudieron mantener sujetos a los grandes grupos de cultivadores, y los sacerdotes eran apoyados por el ejército. Se cree que había 4 cogobernantes en la ciudad, debido a que ésta se encontraba dividida en 4, basándose en los 4 puntos cardinales. Teotihuacán se encontraba dirigido por medio de un estado corporativo, representado por 4 grupos. El sureste de la ciudad se encontraba gobernado por la serpiente emplumada, el noreste por el grupo de los jaguares, el suroeste por el grupo de los coyotes y el noroeste por el de las aves de rapiña. De acuerdo a la mitología náhuatl, Teotihuacán representa el lugar donde fueron creados el sol y la luna, por lo que se considera que la ciudad era un lugar desde el cual se podía ir hacia el cielo o descender al inframundo. Los teotihuacanos tenían una religión politeísta y compleja, que poseía muchos puntos de contacto con las religiones de otras culturas mesoamericanas, tanto previas y contemporáneas como posteriores. Creían en más de un dios. La religión teotihuacana se manifestaba a través de cultos, festividades y la adoración a los dioses. Por ejemplo, el culto a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, fue frecuente en otras culturas de la región. En Teotihuacán era venerado en un impresionante templo, además de estar presente en forma de estatuas y representado en murales. Otros dioses importantes del panteón teotihuacano fueron Tlaloc, dios de la lluvia, Huehueteotl, dios del fuego, Tecaztlipoca, dios del cielo y la tierra, y Chalchihuitlicue, diosa del agua. También poseían un conjunto de animales míticos o sagrados como el búho, el puma, el águila y la serpiente. Uno de los rituales más importantes de la cultura teotihuacana era el de los sacrificios humanos. Ellos creían que ofrecer vidas humanas a los dioses les aseguraba el favor divino y el bienestar de su comunidad. Estos sacrificios se llevaban a cabo en ocasiones especiales como en la construcción de nuevos templos o en momentos de crisis. Los sacrificios eran llevados a cabo por una élite de sacerdotes o chamanes. Los teotihuacanos veneraban a los elementos naturales como el agua, el fuego, la tierra y el aire, considerándolos fuerzas poderosas que influían en la vida y la fertilidad. Estos rituales incluían ofrendas de alimentos, adornos y objetos preciosos y de alto valor. Además, se llevaban a cabo danzas ceremoniales y representaciones teatrales relacionadas con las historias y mitos que rodeaban a sus dioses. Las pirámides del Sol y de la Luna eran el corazón de la ciudad y servían como escenarios para ceremonias religiosas y rituales. Se cree que estas estructuras representaban montañas sagradas y que estaban vinculadas a los ciclos cósmicos. Los teotihuacanos realizaban ofrendas a sus dioses, que incluían objetos de valor como joyas, figurillas de cerámica y alimentos. Estas ofrendas se depositaban en las estructuras piramidales o en entierros especiales. Damos fin a este video recordando que las civilizaciones olmeca y teotihuacana son 2 pilares fundamentales de la historia mesoamericana. La cultura olmeca sentó las bases para muchas civilizaciones posteriores, destacando por su arte y simbolismo. Teotihuacán, por su parte, fue un poderoso centro urbano que ejerció una gran influencia en la región. Ambas culturas, a pesar de sus diferencias temporales y espaciales, comparten una riqueza y complejidad que nos invita a seguir explorando y valorando nuestro pasado.